Muy buenas tardes, bienvenidos a los que están ahora y los que van a estar en cualquier momento buscando en la lista de reproducción para seguir con la apertura de la Biblia juntos, que espero que siga siendo una bendición grande como lo es para mí cada vez que leo y encuentro y descubro más cosas. Ayer empecé con algunos tips para ser muy moderna o instrucciones acerca de la lectura de la Biblia, ¿sí? Y voy a seguir todos los días con algunas cosas de esas que los casi 120 programas lo hemos dicho siempre, pero puede haber alguien nuevo, puede entrar en el grupo de lectores de la Biblia, sobre todo alguien nuevo, o la gente de muchos años que tiene que refrescar su encuentro con la Biblia. Eso estoy convencida, nos pasa a todos. Año nuevo, nuevos proyectos de lectura de la Biblia. Para hoy, una cosa que no me voy a cansar de insistir es, con la Biblia y con cualquier lectura, tenemos que hacer una lectura comprensiva, ¿sí? No vale la pena detallar demasiado todo lo que significa nuestro cerebro, nuestra mente en este tiempo desde hace muchos años ya. La rapidez con que pasa todo y la rapidez con que también leemos y pasamos por alto. De manera que frente a la palabra nosotros tenemos que tener con toda claridad que tenemos que hacer una lectura comprensiva, pararnos, volver atrás, empezar de nuevo. Mañana vamos a hablar de mirar más atrás o más adelante, pero a ver, 3 pasos evidentes para la lectura de la Biblia. Primero es leer. No digan que estoy diciendo pavadas, pero sí, tiene que haber toda una disposición del cuerpo, de la mente sobre todo, es decir, bueno, tengo que pelear con mi mente para sacar todas las cosas que están en mi cabeza rondando, metidas, que me importan, para poder decir, bueno, ahora voy a leer la palabra, ¿sí? De manera que esa disposición es fundamental. Y con esa disposición, el reconocimiento de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y después digo algo más de eso. Leer inmediatamente es comprender. Si no entiendo una palabra, si no entiendo de por qué está diciendo eso, si no entiendo, sí tengo que comprender, ¿sí? Esa manera de leer que yo decía en primer lugar está unida a la de comprender, ¿sí? De ver que yo lo entienda, ¿sí? De ver si me hace recordar que yo ya lo sabía, que no lo había visto antes, etcétera, etcétera. Y el tercero que está unido es apropiarse. Ya me da vergüenza volver a decirlo, pero cuando leemos la parte histórica y en la mente nos dice, si ya lo sabes eso, y la pasamos por arriba, no dejamos que la palabra salga, se levante del texto y nos apropiemos, llegue a nosotros. Eso que se dice en las teorías de aplicarla. Bueno, pero me tengo que apropiar. Y me acordaba de algo, el capítulo de Romanos 8, que lo hemos visto, lo hemos visto muchas veces, y que dice en un momento que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y un poquito después, en el mismo capítulo, dice que Jesús intercede por nosotros. Pide por nosotros, sí, pide con nosotros cuando estamos pidiendo. Pero si yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto, no lo entiendo, o ¿qué tengo? ¿Qué me dice a mí? Supónganse que leemos en las cartas ahí donde dice, de memoria, fortalezcanse en la gracia. Tengo que parar y ver, a ver, de qué manera yo
necesito tomar ese pedido de fortalecerme, que es la fuerza para mí. Cada uno tiene. Y por la gracia, ¿de qué manera la gracia de Dios me ayuda a fortalecerme? Bueno, todo ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace. Solamente cuando ahí abrimos la puerta para que nos hable, pero eso viene de que me paré y me puse a pensar en eso, porque yo deseaba apropiarme. De esto hay 1000 cosas. También apropiarme, los que han escuchado odres nuevos estos días, apropiarme de aquello que tengo que trasladar del mundo del primer siglo o del mundo de la antigüedad para este tiempo, para mi vida, hay todo un trabajo que hacer. Si fuera solo, uno diría, bueno, no, pero con el Espíritu Santo y con mi actitud. Y el otro tip que se lo robé a la lectura, me olvidé cómo se llama, bueno, a ese programa de la lectura viviente de los monjes de la Edad Media, de rumiar la palabra. Como hacen las vacas por el pasto, de trabajar. Leí un versículo que tiene mucho contenido y a ver, lo vuelvo a leer, lo doy vuelta, hago mi propia versión, eso está buenísimo. Es como si dijera esto. ¿Sí? Bien, después vamos a seguir porque tenemos con alguna otra cosa otros días. Aunque mañana tenemos, no todavía, ¿no? Sí, mañana tenemos a Elsa. Bueno, tenemos que seguir con Esteban, ¿sí? Ayer vimos cómo Esteban relataba el libro de Génesis. Les aseguro que me volvió a impactar, porque como dijimos cuando empezó el capítulo 7 de Hechos, estaba hablando ante el consejo. Jesús ya había vivido, ¿no? Jesús ya había vivido lo de estar frente al consejo. Más malos no podían ser, más llenos de deseos en Jesús fue, ¿no es cierto que en Jesús fue deseo de matar? Jesús fue deseo de matar, ¿eh? De manera que en esa gente que tenía delante, él tuvo la ayuda del Espíritu Santo para poder tener, yo creo que hasta amor. Lo que hizo no fue un intento amoroso, ni de congraciarse, ni de quedar bien. Les empezó a contar la historia de Israel. Les empezó a ubicar al Dios que ellos seguían, y él también, pero que había una distancia imposible de unir, y ya vamos a ver, imposible de unir, ¿está? Así que terminamos ayer de leer en el 16, del 1 al 16, les contó el libro de Génesis. Y ahora en el 17 vamos a ver cómo les contó el libro de Éxodo y hasta dónde llegó. Cuando en el 17, y me fijé esto hoy, el 17 empieza, cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, y Génesis terminó con la muerte de José, de Jacob primero y de José después. Literariamente, cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Ahora leo todo el párrafo, pero el otro párrafo empieza, en aquel tiempo nació Moisés. De manera que está muy bien escrito, literariamente es un texto hermoso, que nosotros que hemos leído esta historia, no es nuestra historia, pero la hemos leído, es muy hermoso. Y entonces se me dio a pensar
Claro, nadie lo grabó a Esteban para tener así todo ese mensaje. Claro, dije, lo escribió Lucas. Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Por eso tiene ese estilo extraordinario del libro de los Hechos. Pero después me di cuenta, juro que nunca lo había pensado, el capítulo termina cuando dice que Saulo de Tarso estaba ahí, de manera que cuando Pablo, convertido, enviado como misionero, empezó a estar con Lucas y fueron un dúo que estuvieron juntos en gran parte de los viajes misioneros y en otros no sabemos. Saulo le habrá contado a Lucas, al escritor, todo aquello y cómo aquello que lo dijo Esteban. Eso es impresionante de las cosas que la palabra hace que salte, no lo leí en ningún comentario, hace que la palabra salte cuando uno está atento. Bueno, vuelvo al 17, al 18. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Acá apareció. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. El dato, Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. No hacía falta contar lo del barquito en el cual la hermanita lo salvó. Lo importante sí fue la instrucción de Moisés en el palacio de Faraón. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Qué momento, los 40 años en todo el pueblo de Israel, siempre había 40 años muy clave. Quizás en algún momento 40 años significaban muchos años, ¿no? Pero esto de la edad debe haber sido así. Así que deseo es como que se despojó de ser príncipe egipcio, y se acordó de sus hermanos. Se acordó mal. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a libertarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Acá tenemos, como de todos los patriarcas que ya estuvimos leyendo, siempre graves errores, delitos. Sin embargo, aprendían y Dios trabajaba en ellos, aparte de esos delitos. Todavía no estaba preparado a los 40 años. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciendo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. No estaba preparado, todavía era un violento, todavía no había entendido que el método de Dios no era justamente eso, no estaba maduro. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. 80 años tenía, pero ¿cómo habría cambiado? Temblaba delante del Señor.
Le dijo el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole a quién te nombró gobernante y juez, Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. No se detuvo en decir que no quiso, que le puso excusas, que no. Esteban iba tomando los hechos más importantes donde mostraba cómo Dios levantaba a un hombre. Él tenía que llegar a predicar a Jesús ahí, pero mostrando cómo Dios levantaba a un hombre con propósito y lo llevaba a que cumpliera lo que él quería. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Es lo mismo que hizo Jesús. Si uno quisiera darse cuenta, se podría dar cuenta. Prodigios y milagros, para que vieran a Dios actuando. Este Moisés le dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Lo estuvimos viendo hace poquito, estuvimos viendo este mismo versículo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. ¿Qué fueron esas palabras de vida? La Biblia, el Antiguo Testamento. Todo les estaba haciendo que ellos puedan entender el cuadro completo de la historia que conocían, pero el cuadro completo. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Moisés estaba en la presencia de Dios 40 días, el dichoso 40, y tardaba. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta de honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloch, de la estrella del dios Refán, así tal cual, de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Ahí atravesó un montón de tiempos, hasta atravesó a los asirios, porque quizás Esteban se había dado cuenta que se estaba alargando mucho, pero estaba marcando todo. Dios cerca, Dios dándole leyes y propósito, Dios alertándolos que se estaban volcando a la idolatría y que iban a caer en manos de los últimos, los babilonios, no, después vinieron los medos y persas. Bueno. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Acá vuelve al Éxodo. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mandato de Josué. Terminó el libro de Éxodo. Terminó Éxodo y ahora empieza Josué. ¿Va a contarse todo Josué? Cuando conquistaron la tierra de las naciones, que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David. Y empezó a correr Esteban
Ahora sí que ya no siguió, pero dijo desde Josué, hizo el resumen perfecto de Josué, que había conquistado a las naciones que Dios tenía en cuanto a su propósito. Permaneció el tabernáculo hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien construyó la casa. Ya estamos en Primera de Reyes. Bien, él tenía que presentar a Jesús. ¿Cómo lo hizo? Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, acá se va a Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Dios dijo muchas veces eso, se lo dijo a Job. Tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados. Se acabó la dulzura del relator de la historia y acá tuvo que decir la verdad. Tercos, torpes de oídos. Ay, Esteban, te acercaste a donde no podían ni querían aceptar. Siempre resisten al Espíritu Santo. Resisten al Espíritu Santo. Todo el mundo que anda hoy detrás de los ídolos nuevos, los de este tiempo, pero volvieron a los astros y volvieron a todas las manifestaciones del enemigo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Acá aparece Jesús. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles. La ley promulgada por medio de ángeles, y no la han obedecido. Un ángel bajó para hablar con Zacarías, un ángel bajó para hablar con María, otro le apareció a José. Los ángeles fueron anunciando para preparar, para que reconocieran las escrituras que habían preanunciado todo esto. Había que ser, como les dijo, tercos, duros de corazón y torpes de oído. Y aún para haber inventado toda esa tramoya de mentiras, que fueron las mismas que tuvo que soportar Jesús. Por eso el final de Esteban fue como el de Jesús. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Miren la violencia y el odio. A mí me viene esto, lo que está pasando en los países musulmanes, que le cortan la cabeza a los cristianos. Ha pasado a lo largo de la historia, ¿sí? Con el odio, con la violencia, con eso de torpes, duro de corazón. Primero, el corazón impide que el oído oiga. La dureza de corazón es la que hay primero. Eso hace que no puedan escuchar nada. Pero Esteban, ¿se imaginan a Saulo? No, ya era Pablo contándole esto a Lucas. A lo mejor Lucas no había estado en ese tiempo por ahí cerca. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Muy pocos que sepamos tuvieron ese privilegio. Cómo Dios lo estaba cuidando, a pesar de lo que iba a pasar. Pero él vio la gloria de Dios, él sintió la afirmación de Dios de que todo eso que le había hablado era bueno, porque ahí había gente que iba a creer, a pesar del consejo. Y porque eso iba a quedar en la palabra, para que Lucas lo tomara y lo escribiera,
y para que mucha gente a lo largo de los siglos lo leyera y creyera. Y Esteban no tenía miedo a nada. En vez de haberse callado de la visión, la contó. La contó a esa gente malvada y llena de odio. Dijo, veo los cielos abiertos, exclamó, y al Hijo del Hombre, que había resucitado, que no lo querían reconocer, todos ellos lo sabían, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y voy a leer el final. Durante mucho tiempo yo no me gustaba leer toda esta parte del libro de los Hechos por el final de Esteban y no lo leía. Volví con esta lectura con ustedes ahora a revalorizar ese maravilloso discurso para llegar a Jesús, para llevar a Jesús. Entonces ellos, gritando a voz de cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrear. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y todo lo de Esteban está lleno de gloria. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía que era lo mismo que Jesús había dicho mientras lo crucificaba. Luego cayó de rodillas, ya no oraba más, y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y retomando lo que descubrí hoy, que este relato así, Lucas lo escribió, porque seguramente Pablo, siendo Pablo, se lo contó, no sé, me imagino a Pablo llorando. Por haber sido en su vida anterior, aquel que había movido y permitido que eso llegara. El capítulo 8 ya empieza después con la persecución de la iglesia. Esa es la vida de los cristianos, ¿eh? Tuvo momentos gloriosos de crecimiento de la obra del Espíritu Santo con señales y prodigios, y después hubo que bancar la persecución y cosas como esta. Ahora, la vida de Esteban, la vivencia de Esteban con la gloria de Dios y siendo un hombre de fe y con fortaleza, él fue el primer mártir cristiano, ¿sí? Se lo considera el primer mártir cristiano. Así que este programa se llama hoy Esteban, primer mártir cristiano, porque hemos llegado hasta el final, ¿sí? Así que volvamos a leerlo. Es un relato de la historia de Israel tan hermoso, porque la gente no israelita que lee hoy, los de este lado del mundo, ¿sí? Que no han tenido nada que ver con Israel, y tienen que leer el Antiguo Testamento, es una buena manera de decirles, empiecen a leer este mensaje, también el de Pedro al comienzo, al comienzo de después de la resurrección, en Pentecostés, después de la resurrección, esos mensajes del principio, donde hacían un relato, un raconto de toda la historia, son muy buenos para que los lea aquel que no conoce nada del Antiguo Testamento. Después decirlo, bueno, ahora empezar a leer el Génesis, el Éxodo, todas las cosas que hizo Dios, y entonces vas a tener la línea de comprensión, volvemos a cómo comprender y cómo leer la Biblia, la línea de comprensión para darnos cuenta que Jesús había nacido, muerto y resucitado para cumplir el propósito de Dios de la salvación del hombre.
Terminamos con Esteban, me gustó mucho, 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 aunque es muy duro el final, pero de todas maneras, Dios siguiendo a sus hijos, aún aquellos que la iban a pasar muy mal. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios por esto. Que Dios los bendiga. Mañana estaremos con Elsa, que nos va a traer algo nuevo para seguir descubriendo, descubriendo lo que la Biblia en otros lugares nos trae. Será hasta mañana si Dios quiere.